Bienvenidos a este su canal, entérate de esto con una historia más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal. Me da muchísimo gusto que me van a acompañar. Y bueno, hoy ¿qué creen? Les voy a hablar de dos personajes muy queridos en aquella época de oro. Porque déjenme decirles que han salido muchos actores y cantantes mexicanos que han sido muy buenos y también muy queridos por mucha gente. Pero bueno, en esta ocasión les voy a hablar de dos personajes, del señor Pedro Infante y Irma Dorantes. Esa parejita, la verdad, tan linda, esa parejita que en su momento destellaba mucho amor. Sinceramente tuvieron que saltar algunos obstáculos en aquel momento para que pudieran estar juntos, y sobre todo que tenemos aún la dicha de tener entre nosotros a la señora Irma Dorantes. Ella acaba de cumplir 88 años el pasado 21 de diciembre del 2022, obviamente. Ella ha contado muchas cosas muy lindas cuando fue esposa del señor Pedro Infante, que fue 4 años, las cuales vivió con él muchas cosas de hogar, cómo era como padre, cómo era como esposo. Así, con decirle que cuando lo conoció a él, ella apenas contaba con 13 años de edad, a pesar de que Pedro Infante era muy coqueto con todas sus compañeras, pues con las que iba a colaborar con alguna película, digamos de Sarita Montiel, esa mujer tan hermosa, Elsa Aguirre y otras más. La verdad, se enamoró desde la primera vez que vio a Irma Dorantes. Así es que ojalá me puedan acompañar. Así es que les recomiendo que vayan por sus palomitas, porque esto se va a poner muy bueno. Como es bien sabido, a nuestro querido Pedro Infante se le daba mucho la seducción. En aquel entonces conoció una persona de nombre María Luisa León, la cual se enamoró perdidamente de él, aunque su familia de ella no estaba de acuerdo, ya que la posición económica de Pedro era inferior que la de María Luisa, aunque ella no era de una posición adinerada tampoco, pero sí era 10 años mayor que Pedro. Y la verdad lo convenció para que se fueran a la capital a probar suerte, sobre todo él como cantante, aún en contra de la familia de María Luisa, ya que ellos decían que Pedro no tenía futuro. Y pues ya de ahí ellos se casaron en 1939. Cuando llegaron a la capital le echaron muchísimas ganas. Pedro yendo a buscar oportunidades, María Luisa apoyándolo en lo que podía. La verdad pasaron épocas muy difíciles económicas, a veces no tenían ni para comer, pero aún así no se rendían, y sobre todo María Luisa le decía que él podía lograrlo. Después de ahí le empezaron a salir las oportunidades de trabajo a Pedro, empezaron a ver su potencial, les empezó a cambiar todo y les empezó a ir mucho mejor económicamente. Y con ello también empezó a salir el galán, el seductor, las infidelidades. Una de ellas fue con Guadalupe Torrentera Bablot, con la cual tuvo hijos, y lamentablemente también se enteró su esposa, y aún así nunca le decía nada. Aunque se sabe que Lupita, cuando lo conoció por primera vez, era muy chica, tenía 14 años. María Luisa se daba cuenta de todo lo que pasaba a su alrededor. Ella naturalmente era muy lista y se daba cuenta que nuestro querido Pedro era muy asediado por las mujeres, pero aún así ella nunca quiso darle el divorcio y llegaron a un acuerdo. Es lo que nos relata nuestra querida Irma Dorantes, que al principio Pedro Infante había llegado a un acuerdo con María Luisa, que cada quien podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando a ella le tenía que pasar el 50% de todas sus ganancias. Así se la llevaron muy bien por muchísimo tiempo, hasta que Pedro Infante se enamoró realmente de Irma Dorantes, y bueno, le volvió a pedir el divorcio a María Luisa y nunca se lo quiso dar.
Por eso se dice que la señora María Luisa León prefirió ese acuerdo porque seguía amando mucho a Pedro y no quería del todo desprenderse de él, perder vista de él. Entonces, por eso aceptó que él hiciera lo que quisiera. Pero todo esto cambió cuando se enteró que precisamente se había casado con Irma Dorantes. ¿Y por qué cambió? ¿Por qué no le afectó tanto lo de Lupita? Porque ella lo veía nada más como una aventura, pero cuando se enteró que se había casado con Irma Dorantes, ahí sí se puso muy mal. ¿Por qué? Porque según se dice, ella nunca le dio el divorcio a Pedro Infante, que supuestamente él había falsificado su firma para poderse casar con Irma. Entonces lo acusó de bígamo. Y pues si les cuento toda esta historia es porque es una historia muy importante, precisamente porque esto marcó el final de la vida de nuestro querido Pedro Infante. Pero bueno amigos, transportémonos al año de 1939, cuando Pedro Infante y María Luisa León contrajeron nupcias. Se casaron ellos por la iglesia. ¿En dónde estaba en aquel año nuestra querida Irma Dorantes? Pues en aquel año nuestra querida Irma Dorantes aún estaba en el seno familiar, ya que si recordamos que ella nació un 21 de diciembre de 1934 y si sacamos cuentas, contaba con tan solo 5 años de edad, para que ustedes se den más o menos una idea de los años que le llevaba Pedro, que la misma Irma cuenta de su propia voz que le llevaba Pedro 16 años. Aquí lo increíble es que muchas actrices estuvieron conviviendo con Pedro Infante. Les vuelvo a repetir, una Sarita Montiel, una Elsa Aguirre tan linda también, Miroslava, y así muchísimas mujeres muy lindas, muy hermosas, que obviamente lo respetaban porque sabían que pues él estaba casado. A pesar de que él era muy coqueto, obviamente se les lanzaba, como dicen por ahí, les empezaba a coquetear y todo. Inclusive un día le robó un beso a Elsa Aguirre y Elsa se molestó muchísimo y le dio una cachetada. Ella misma lo cuenta de su propia voz y pues así como ella seducía, trataba de seducir por lo menos a otras. Aquí lo curioso es que a la persona que siempre respetó, a su compañera de grandes películas, a la inolvidable Blanca Estela Pavón, que la quería como una hermana. La verdad, siempre hubo un respeto, a pesar de que ella era lindísima, siempre le guardó un respeto muy grande. Irma Dorantes y Pedro Infante se conocieron por primera vez en 1948. Ella contaba con tan solo 13 años de edad, al trabajar en la película Los Tres Huastecos. Irma Dorantes tuvo una pequeña participación en esta película. Le daba mucha risa cuando tenía que hacer la escena con Pedro Infante, porque ustedes se han de acordar, los que han visto esta película, que Pedro hace 3 papeles y uno de esos es el de un padrecito. Entonces cada vez que Irma Dorantes, ella misma cuenta que tenía que hacer esta pequeña escena con Pedro, le ganaba la risa. O sea, no podía salir la toma hasta que le dijeron que si no podía hacer esa escena, que iban a tener que llamar a otra persona para que tomara su lugar. Así es que pues ya lo tomó con más seriedad y el mismo Pedro Infante le ayudó para poder terminar esa escena. La misma Irma relata que en ese momento solo fue un diálogo de filmación, pero cuando se volvieron a ver, ahí fue el flechazo. Y es que Irma era muy inocente. Ella relata que pues no había para el cine, que no podía ver tanta televisión, que realmente no conocía quién era Pedro Infante, que la verdad su mamá la llevaba para que sirviera de extra en algunas filmaciones, pero hasta ahí quedaba la cosa nada más. Ella la apoyaba para que pues llegara a ser una gran actriz, pero que nunca se percató realmente quién era Pedro Infante. Ella relata que Pedro Infante la vio muy bien por primera vez cuando estaba con su compañera Blanca Estela Pavón y ella se acercó y le dice a Blanca Estela: oye, ¿ya te fijaste qué ojos tan hermosos tiene esta niña? Y le dice Blanca Estela:
Sí, cierto, los tiene muy lindos. Y luego también cuenta cuando una vez dice que ella estaba parada y que de repente se le acerca Pedro y con una gran ternura que le agarra su rostro con sus dos manos, muy suavemente, y que después va bajando poco a poco Pedro la cara y le da un dulce beso en los labios. De ahí, Irma Dorantes sintió que ya le pertenecía desde ese momento a Pedro Infante. Por eso, aunque tenía pretendientes, no les hacía caso, porque ella sentía que le pertenecía a Pedro. También Irma relata que después se volvieron a ver para hacer otra escena. Consistía, Pedro la tenía que cargar y la tenía que aventar a un corral. Imagínense ustedes lo que hay en un corral. Hay popó, hay lodo, pues ya, ¿para qué les digo? Total que ya se terminó de hacer esa escena. Ya Irma se va con su mamá, pues hasta cierto punto satisfecha de que salió bien la escena, pero también un poco apenada porque se tenía que subir al camión toda llena de lodo. Y pues ya cuando estaban esperando el camión, en eso que llega Pedro, en su flamante auto, y les dice: no se preocupen, yo las llevo. Y ellas muy apenadas dicen: ¿cómo cree? No, es que vamos a ensuciar. Y aún así se las llevó, pero se las llevó a su casa. Ahí les presentó a sus papás Pedro. Y pues obviamente Irma pues ya se asea y todo. Y ella relata que de ahí Pedro no se volvió a separar de ellas para nada. Después comenzaron una relación muy linda. Ella relata que Pedro siempre la respetó, vivieron un noviazgo muy bonito, se esperaron un tiempo para poder casarse, pero eso sí, era muy celoso con ella, ya no quería que fuera a trabajar, inclusive le decía: dile a la cazuela, así le decía a la mamá de Irma Dorantes, porque la señora guisaba muy rico, por eso le decía a la cazuela que le dijera que ya no le consiguiera trabajo, que él se moría de celos al pensar que pues podía trabajar con otros actores. A ella le decía el ratón, ya que la misma Irma relata que Pedro le decía el ratón porque en aquel entonces le gustaba mucho el queso y porque tenía una voz muy chilloncita. Ña, 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 ña. Así ella misma lo dice. Después el mismo Pedro Infante le dice a Irma Dorantes que ya se pueden casar, porque se suponía que María Luisa León ya le había dado el divorcio. Pedro Infante e Irma Dorantes se casaron por el civil el 10 de marzo de 1953 en Mérida, Yucatán. Los actores no quisieron causar revuelo en los medios de comunicación en su enlace, por lo cual, la verdad, llevaron una ceremonia muy sencilla y no más de 15 personas. Todo iba muy bien, según lo relata la misma Irma Dorantes. Se fueron a vivir a la casa de Coajimalpa y pues la verdad decía que Pedro no salía de ahí, si no es que tenía llamado algo, que le encantaba estar en su casa, le encantaba estar en el gimnasio y pues eran muy felices. Tuvieron a su bebé 2 años después, era un gran padre también. Ella relata que la trataba con mucha ternura, con mucha caballerosidad, que siempre estaba al tanto de lo que ella necesitaba, que tenía adentro su peluquería y que el que quería hacer negocios con él, que primero tenía que pasar por la tijera, pero que era un buen peluquero a pesar de todo, y también que tenía su cine, que inclusive le puso una taquilla y que invitaba amigos, que tenía un alma de niño, que era un ser humano muy sencillo porque le gustaba convivir con todas las personas, inclusive le encantaba comer con los trabajadores que le estaban haciendo cosas a la casa. Según se dice, todo iba muy bien, él ya estaba más estable emocionalmente, estaba muy contento con Irma, con su bebita, hasta que en un mes de abril, regresando como familia de unas vacaciones en Cuba, pararon en Mérida, Yucatán, pero Irma se tuvo que adelantar a la Ciudad de México para hacer los preparativos del cumpleaños de la bebé Irma.
por lo cual Pedro Infante se tuvo que quedar unos días más en Mérida, Yucatán, para arreglar otros asuntos. Aunque por ahí ya tenían problemas con María Luisa León, porque ella trataba de anular el matrimonio entre Pedro Infante e Irma Dorantes, porque según se dice que ella nunca dio su firma para divorciarse, que el mismo Pedro la tuvo que falsificar. Por eso se dice que el fallo salió a favor de María Luisa y que ella era su legítima esposa. Entonces quedó anulado su matrimonio con Irma Dorantes. Por eso ella le habló angustiada y le dijo lo que estaba pasando y que por eso se los podían llevar detenidos a los dos. Entonces Pedro Infante, dentro de su desesperación, no encontró boletos en Mexicana de Aviación. Entonces, como era temporada alta, le pidió de favor a un amigo que lo dejara volar en su lugar como piloto. Esa avioneta iba a venir a la Ciudad de México con una carga de 6 toneladas de pescado. Y pues a él no le convencía, según se dice, cómo estaba amarrada la mercancía, porque era muchísimo peso para una avioneta. Esa avioneta ya había tenido muchos problemas. Inclusive tenía un apodo porque cada rato se le paraba el motor. Aún así, en su desesperación de querer llegar rápido, de estar con el ser amado, con Irma, de protegerla para que no le pasara nada, se arriesgó y la voló.